Obras de María Montessori. El niño en familia. La página en blanco. Nuestro método, que lleva un nombre personal para distinguirlo de tantos otros intentos modernos de crear nuevos tipos de escuela, ha dado ocasiones de descubrir en los niños características morales que no se habían observado antes. Vale la pena decir que surgió ante nuestros ojos la figura de un niño incomprendido. Por esto nos hemos dado a la acción social activa para hacer comprender mejor al niño y para obrar en su defensa y al conocimiento de sus derechos. Porque si existe una multitud de criaturas humanas débiles que viven entre los fuertes sin ser comprendidas y, por lo tanto, sin que jamás la voz oculta de sus profundas necesidades de vida alcance el nivel consciente de la sociedad de los adultos, tal hecho representa casi un abismo de males insospechados. Cuando el niño nos mostró actitudes muy lejanas de aquellas creídas universalmente como propias de la infancia, fuimos conducidos a reflexionar sobre la gravedad de los errores cometidos antiguamente de manera inconsciente hacia la parte más delicada de la humanidad. Estas observaciones las realizamos con niños en escuelas en las que se lleva nuestro método. Son lugares de trabajo tranquilos, donde el alma incomprendida se expande y se revela. Los fenómenos que los niños nos mostraron fueron la revelación de un lado escondido del alma infantil. Su actividad mostró tendencias jamás consideradas ni por los psicólogos ni por los educadores. Los niños no se dirigían hacia las cosas que se suponía que les gustaran, como por ejemplo los juguetes, ni se interesaban en relatos de historias fantásticas. Antes que nada, buscaban ser independientes del adulto, en todas las acciones que podían realizar por sí mismos, manifestando claramente el deseo de no ser ayudados, sino en casos de absoluta necesidad. Se mostraban tranquilos, absortos y concentrados en el trabajo, adquiriendo una calma y serenidad sorprendentes. Evidentemente, estas actividades espontáneas que derivan de las misteriosas fuerzas de la vida interior habían sido dominadas y escondidas por la intervención enérgica e inoportuna del adulto, quien creía hacer todo por el niño, sustituyendo con su actividad la actividad infantil y forzándolo a someterse continuamente a su iniciativa y a sus deseos. Nosotros los adultos, al interpretar y tratar al niño, nos hemos equivocado en algunos detalles de la educación. En cualquier forma imperfecta de escuela hemos tomado un camino completamente errado. Por lo tanto, se propone ahora una nueva pregunta social y moral. Entre el adulto y el niño ha nacido una discordia que es respetada desde hace siglos. Hoy, el niño ha agitado el equilibrio social entre las dos partes en lucha. Esta revolución es la que nos empuja a la acción, no solamente de los educadores, sino de todos los adultos, especialmente de los padres. La vasta difusión de nuestro método, que ha informado escuelas en todas las naciones, de varias razas con diferentes costumbres y cultura, ha demostrado la universalidad de una discordia entre el adulto y el niño que pone al hombre desde su nacimiento en un estado de opresión, mientras más inconsciente, más peligrosa. En las civilizaciones consideradas como superiores, como la nuestra, la discordia se agudiza por las dificultades de la existencia social y por la lejanía evidente de la vida natural y de la libertad de acción. El niño que vive en el ambiente creado por el adulto vive en un ambiente inadecuado a las necesidades de su vida, no solamente físicas, sino también y sobre todo a las necesidades de desarrollo psíquicas y de expansión intelectual y moral. El niño es reprendido por un adulto más fuerte que él, que dispone de él y lo obliga a adaptarse a su ambiente con la reflexión demasiado ingenua de que algún día deberá vivir como un personaje social. Casi toda la acción llamada educativa está invadida por un concepto de provocar una adaptación del niño al mundo del adulto de forma directa y por lo tanto violenta, basándose en un sometimiento indiscutible, en una obediencia ilimitada que conduce a la negación de la personalidad infantil. Esta negación provoca que el niño se vuelva objeto de juicios, injurias y castigos injustos que el adulto jamás se permitiría realizar sobre otro adulto, aun si se tratara de una persona que le estuviera sometida. Tal comportamiento es tan radical que prevalece en las familias aún hacia el hijo más amado y se intensifica después en la escuela que representa, casi siempre, el lugar donde se cumplen metódicamente las adaptaciones directas y prematuras a las necesidades del mundo adulto.
Por lo tanto, se encuentra el trabajo forzado y la disciplina dura, que pone al delicado germen humano en el que se encuentra la semilla más pura de la vida espiritual, en un ambiente que le es extraño y nocivo. Con mucha frecuencia, el acuerdo educativo entre la familia y la escuela se resuelve en una alianza de fuerzas contra el débil, hasta que esa vocecilla incierta y tímida no encuentra un eco en el mundo, y el pequeño, que busca ser escuchado, viene herido en el corazón de la injusticia y cae en la oscuridad, a menudo tremenda, del sometimiento. En cambio, la obra justa y caritativa del adulto hacia el niño debería ser la de prepararle un ambiente apto, diferente de aquel en el que opera el hombre fuerte y ya formado en su carácter. La actuación práctica de la educación debería comenzar por la construcción de un ambiente que cuida al niño de los obstáculos duros y peligrosos que podría proponerle el mundo adulto. El albergue de las tempestades, el oasis en el desierto, el lugar espiritual y de paz por excelencia, donde se pueda actuar el mandamiento «servirás a Dios con alegría». De hecho, debería ser creado en el mundo para asegurar la sana expansión del niño. Nunca existió una cuestión social tan universal como la que surge de la presión del niño. Los oprimidos que gradualmente buscan su rescate en el desarrollo de la vida civil fueron siempre una casta limitada: los esclavos, los siervos y finalmente los obreros. A menudo, la solución del conflicto se tuvo con la violencia, en la lucha abierta entre oprimidos y opresores. La guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos, promovida por el presidente Lincoln para la suspensión de la esclavitud, la Revolución Francesa contra la clase dominante y finalmente las actuales revoluciones con tendencias a realizar principios económicos nuevos, son ejemplos de formidables duelos entre grupos de adultos que se dejaron engatusar de una maraña de errores inexplicables. Pero la cuestión social del niño no tiene límites de casta, ni de raza, ni de nación. El niño, al no funcionar socialmente ¿es como él solo? Pero la cuestión social del niño no tiene límites de casta, ni de raza, ni de nación. El niño, al no funcionar socialmente, es como un apéndice de los hombres adultos. Cuando uno de los males que oprimen a una parte de la humanidad tiene ventaja sobre otra, llega a remover la compagnición social o a ser solamente percibido por la conciencia colectiva. Basta dar una ojeada para constatar que allá entre los sufridos, los oprimidos, también hay niños. Casi todas las voces que se levantaron a favor de la infancia señalaron al niño inocente, víctima de los dolores que gravaban al hombre adulto. Aquel apéndice del adulto, débil, sin voz hacia el derecho, frecuentemente golpeó los corazones y llamó hacia sí mismo un lamento especial de compasión, un acto particular de caridad. Se habló de niños oprimidos y de niños felices, de niños pobres, de niños ricos, de abandonados y de amados hasta el heroísmo, revelando así reflejos en los gérmenes renacientes del hombre. Los contrastes se veían entre los adultos. En efecto, ¿quién es el niño? Es una reproducción del hombre que posee aquel germen como propiedad indiscutible. Nunca un esclavo fue propiedad del amo, como el niño lo es del adulto. Jamás existió un siervo cuya obediencia fuera cosa indiscutible y perpetua, como la del niño hacia un adulto. Nunca las leyes olvidaron los derechos del hombre, como lo hacen hacia los niños. Jamás un obrero debió trabajar así como hubiera querido el jefe, sin ningún apelo posible, como el niño. El obrero tuvo sus horas de libertad en un refugio familiar, donde su voz humana encontraba eco en algún corazón. Nunca nadie trabajó como el niño, siempre sujeto al adulto que le imponía la duración del tiempo de trabajo y la del sueño, según sus propios criterios inapelables. El niño fue juzgado socialmente como un ser inexistente en sí mismo. Por lo tanto, se deseó que los niños pudieran vivir en la casa confortable para que los adultos, con la mamá sabia y prudente y el padre trabajador, capaces de cuidarlo, y que las escuelas reflejaran lo más posible el estado de la familia, la escuela materna. Pareciera que este fuera el voto más optimista que se pudiera formular para ellos. Jamás el niño con personalidad en sí, diferente del adulto, se había asomado a la escena del mundo.
Casi toda la moral y la filosofía de la vida se orientaron hacia el adulto y cuestiones sociales de la infancia para la infancia nunca fueron propuestas. El niño como personalidad importante en sí misma y que tiene necesidades diferentes a las del adulto y necesita satisfacerlas para alcanzar la altísima finalidad de la vida, nunca fue considerado. Él fue visto como un ser débil ayudado por el adulto, no como una personalidad humana sin derechos oprimida por el adulto. El niño como hombre que trabaja fue víctima que sufre, como mejor compañero que nosotros, como ser que se sostiene en el camino de la vida. Es una figura todavía desconocida. Sobre ella existe una página en blanco en la historia de la humanidad. En esta página en blanco, la que queremos comenzar a llenar.